Esquina Ideas, episodio número 24, toma 2. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Esquina Ideas Podcast. Estamos muy contentos porque hoy tenemos invitado a un amigo, a Pedro Benítez, el historiador Pedro Benítez y analista político. Pero además estamos contentos porque, Pedro, tú eres el primer invitado que tenemos en el podcast que está sugerido por nuestra propia audiencia. Desde hace ya un tiempo, nosotros tenemos unos meses con este podcast. Bueno, este es el episodio número 24 y nos han empezado a seguir personas en el canal de YouTube. Y gracias a una entrevista que tuviste con, no sé, un periodista, varias personas nos empezaron a escribir por nuestro canal de YouTube que te entrevistáramos. A mí 2 amigos que ven todos los episodios, uno se llama Pedro y el otro Daniel, me dijeron, deberías entrevistar a Pedro, demasiado bueno. Me mandaron tu entrevista, yo la vi, me encantó la entrevista. Te conozco hace años cuando tú hacías política en el municipio Libertador. Sí, claro. Bueno, no sé si dije hacías, pero es porque te conocí en esa época, claro, seguro. Claro. Y la entrevista, la verdad, a mí me encantó porque creo que tienes una visión, bueno, muy aguda de lo que está ocurriendo y sobre todo una manera de explicar lo que está ocurriendo que bueno, a nosotros nos interesó mucho porque justamente lo que nosotros buscamos con este espacio es hacer análisis y contribuir en la discusión pública sobre lo que está pasando en el país. Y te invitamos para hablar de eso, pues, para ya concretamente ver cuál es tu balance sobre este año 2024 que ya está terminando. Y bueno, después de hacer ese balance, también ver las perspectivas del 2025, no solamente en Venezuela, también cómo se engloba Venezuela dentro de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, bueno, bienvenido, Pedro. No, bueno, imagínate tú, muchas gracias por a los que me recomendaron. No sé si al final será para bien o para mal. Esperemos que para bien. No, yo creo que es para bien de todo. No traerles problemas a nadie. Sí, ese es el único detalle. Ese es el único detalle, sí. Pero, ¿cómo estás viendo, cómo sientes que fue este año 2024 en el país? De todas las cosas que ocurrieron, también las cosas que fueron ocurriendo en el mundo. Pareciera que cosas que eran improbables terminaron ocurriendo. Bueno, recientemente vemos lo que ocurrió en Siria, por ejemplo, algo que es sorprendente para... Era inesperado. Inesperado. Pero como siempre ocurre, después todo el mundo tenía una explicación de por qué ocurrió lo que ocurrió. Exactamente, ahorita, sí. Sí. Bueno, mire, yo diría que esto tiene 2 aspectos, ¿no? Por un lado, vamos a llamarlo así el campo democrático venezolano. Y yo creo que dio un salto cuántico el 28 de julio. Para mí el 28 de julio va a tener una importancia fundamental en lo que ocurre en Venezuela. No sé si en lo que queda de año, en el 2025 o después, pero eso va a ser fundamental. Yo creo que la oposición, como digo, dio un salto muy importante. Y para el régimen sociopolítico instalado en el país es una herida de la que, de mi punto de vista, nunca se van a poder recuperar, ni por lo que ocurrió ese día, lo que ocurrió a lo largo de la campaña y lo que ocurrió en los días siguientes con todo este tema de la protesta popular. Yo veo esto como el toro de Lidia, ¿no? Que le clavan la estocada, lo hieren mortalmente, el toro sigue cabeceando, seguramente hasta se lleva por delante al torero, pero ya es una herida la que no se va a recuperar. O sea, esto fue, para mí el 28 de julio fue un misil en la línea de flotación del régimen. Ellos no lo quieren aceptar, se aferran al poder, ¿no? A no quererlo soltar de ninguna manera, no darse cuenta de lo que está pasando. Eso suele ocurrir mucho cuando la gente está en el poder. Le ha pasado a la mayoría de los presidentes venezolanos. Estos no van a ser la excepción, con más elementos que podemos agregar por las circunstancias en las que se han metido ellos en todo este proceso político. Y también lo veo como un proceso, ¿no? En la oposición, lo que pasa es que aquí hay un tema de interpretación, desde mi punto de vista. Hay mucha gente en la oposición dice, bueno, Chávez ganó la elección del 1998 y de allá para acá se robó todas. Ninguna elección, todas las elecciones se robaron. Y no admiten la realidad. O sea, el chavismo fue mayoría electoral en este país mientras Chávez estuvo vivo. Esa es la realidad. Sí. Nos guste o no nos guste. Y lo digo yo que soy un antichavista originario. Desde la madrugada del 4 de febrero de 1992, ¿no? Soy químicamente puro.
Pero bueno, Chávez por una serie de circunstancias se convirtió... Sí, aunque no nos guste, no fue nos así, guste, pues. mayoría electoral, u otra parte del país que siempre se le resistió, fundamentalmente la clase media, pero a partir del 2013, la muerte de Chávez, él dejó montada una bomba económica, una bomba en términos económicos que le explotó a Maduro. Maduro con todo lo que hizo fue agravar la situación, eso se convirtió en una catástrofe. Entonces la muerte de Chávez, la crisis económica, la elección de la Asamblea Nacional 2015, bueno, es un proceso, lo que estamos viendo es el desmoronamiento en etapas del régimen sociopolítico, y el 28 de julio es un capítulo importante, entre otras cosas porque parte de la estrategia que yo creo ha sido concebida en Cuba y se ha ejecutado acá, pasaba porque en Venezuela no existiese oposición ya. La oposición tenía que haber desaparecido en esa visión estratégica de ellos de establecer su hegemonía, y no lo han logrado. O sea, ni en Cuba ni en Nicaragua, por ejemplo, existe una María Corina Machado, y menos un Edmundo González. O sea, la oposición venezolana, que ha tenido catástrofes, nosotros hemos sido testigos de eso, se ha vuelto a levantar nuevamente. Y el combustible de eso es el inmenso descontento popular, que Maduro lo que hace todos los días es trabajar para alimentarlo más. Para que crezca, sí. Para que crezca. O sea, el principal aliado de la oposición, sé que esto que tú decís contraintuitivo, es el propio Maduro. Entonces, pasa que este proceso yo creo que, como decía, se ha distorsionado porque mucha gente ha tenido, a mi modo de ver, una visión errada del proceso por el cual ha pasado el chavismo, por el cual han pasado otros movimientos políticos. Para cerrar con esto, yo creo que la visión del país que ellos tenían era hacer de Venezuela una gran misión vivienda. ¿En qué sentido? Bueno, tú me mencionabas que nos conocimos cuando yo estaba haciendo activismo político en Libertador. Yo me acuerdo, bueno, yo empecé a ver cómo ellos empezaron a convertir, eso no empezó en esta campaña, empezó hace algunos años, los edificios de la misión vivienda en centros de votación de una mesa. Ah, sí, claro. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema? Iba un tipo que era el comisario político, el jefe ahí de la zona, el responsable político, con una lista. Sabía qué personas vivían en los apartamentos, cédula de identidad, quiénes estaban inscritos para votar, y en apartamento por apartamento. Y recuerdo que hubo una elección, creo que fue la de Capriles contra Maduro, que me llamó la atención, porque en ese centro de votación la oposición perdió. Un centro de votación que estaba en La Vega, pero sacó 94 votos. Entonces digo, ¿qué tan obstinado puede estar un ser humano, no? Sí, para que le entreguen una vivienda. Y salir a votar en contra ese control del gobierno. Social. Bueno, lo que vimos el 28 de julio fue como Maduro perdió en todos los edificios de la misión vivienda de toda Caracas. Sí, y además que a mí yo coincido con tu análisis, porque durante todos estos años el apoyo popular era uno de los grandes pilares que mantuvo a estas personas en el poder. O sea, Sí. es decir, y Chávez siempre se refirió a eso, porque era una persona sumamente popular. Y el apoyo popular era como una de los bastiones de su razón de ser, de su proyecto político. O sea, perder eso, o sea, es perder tu principal base de apoyo, Claro. tu principal pilar donde ¿sabes? Todo giraba en torno a que eras un proyecto sumamente popular. Bueno, y no solo eso, permítame agregar algo, disculpa. Además, los mecanismos de control social, por eso yo hablo de que tratar de ser Venezuela una gran misión vivienda, los mecanismos de control social se vinieron abajo. O sea, ¿por qué Chávez nacionalizó la CanTV, la electricidad de Caracas, el Banco de Venezuela, las industrias de Sidor? Porque querían una sociedad que dependiera de la mano del Completamente Estado. del Estado. Esa era la idea que ellos tenían en la cabeza, o sea, hacer Cuba, pero con petróleo. Bueno, porque su modelo de sociedad, para uno el modelo de sociedad es Suiza, para otro es Noruega o Corea del Sur. Bueno, el modelo de sociedad que él tenía en la cabeza era Cuba. Para él lo que quería llevar al país. Bueno, el país se ha resistido a eso, y desde mi punto de vista eso se terminó de quebrar el 28 de julio. Así es, había tres sectores que ellos tenían o se basaba su popularidad, que era la administración pública, que como comentabas, en un punto se llegó a más de 3 millones de venezolanos que eran empleados de la administración pública y que se ejercía ese control político. El interior del país también era parte de... Yo sé que a ti no te gusta que yo diga el interior, pero... No, a mí no, yo soy maracucho. Entonces yo me acuerdo... ¿tú eres Maracaibo? Sí, yo soy Maracaibo. Pues tienes que recuperar el acento. No, porque es que me crié aquí en Caracas, por eso no tengo acento. Pero soy fanático de las Águilas del Zulia. Está Entonces, pero yo le digo a él que las regiones. O sea, como que el interior de qué? O sea, como Caracas y el interior. O sea, son las regiones, somos en teoría, si queremos un La estado cultura federal. centralista. Claro, Claro. yo
yo le digo, quita eso de tu vocabulario, no hables del interior. Y los sectores populares, que eran de sus tres grandes bastiones, y los tres, no solo el 28 de julio, desde mucho antes se empezó a ver cómo eso se fue perdiendo con su popularidad. Pero y vinculando esto también, porque fue un año, creo que extremadamente importante en Venezuela, el 2024, pero también el planeta, creo que nos dio mucho entretenimiento. Trump gana las elecciones en Estados Unidos, sigue la guerra en Ucrania. Sobrevivió un atentado. Sobrevivió un atentado y después gana las elecciones. Después tenemos también lo que ocurrió hace escasos días en Siria. En Latinoamérica... Ocurrió en Israel. Israel, Claudia Sheinbaum en México, Yamandu Orsi gana en Uruguay, que era también uno de nuestros aliados a la causa democrática. Es decir, el planeta también está en un constante movimiento. ¿Y cuál es tu lectura? Bueno, mira, yo creo que el triunfo de Trump y el impacto que ha tenido es una señal de que eso que se repite mucho, que Estados Unidos es un país que está en decadencia, no es cierto. Fíjate cómo se ha realineado el mundo entero por el triunfo de Trump, para bien o para mal. Qué interesante escuchar eso, porque yo soy uno de los que piensa que está en decadencia. Bueno, una decadencia relativa porque, claro, no tiene el mismo peso que tenía hace 50 años por el ascenso de China y la India, cuando tú ves los gráficos del Producto Interno Bruto Global. Pero desde el punto de vista político, militar, de la influencia cultural que tiene ese país, mira con el triunfo de Trump, el impacto que está teniendo, cómo se está realineando todas las regiones del mundo, además con el temor de que llegó el comisario, ¿no? Llegó John Wayne al pueblo y los anuncios va a poner orden. Del equipo que ha ido haciendo son gente con unas posiciones duras. Pues. Sí. O sea, está entre Clint Eastwood y John Wayne. O sea, lo que viene ahí, ¿no? La Legión Apache a poner orden en el viejo oeste. Esa es y todo el mundo se está alineando a eso. Además que Estados Unidos sigue teniendo un peso enorme. Y bueno, y el hecho de que... porque la verdad es esta, mira, la democracia a nivel mundial, este sistema de la democracia liberal, ha sido posible porque Estados Unidos ha sido la potencia hegemónica, la potencia dominante desde hace un siglo. Y han permeado su modelo al resto del mundo, por las buenas o por las malas. Si la Segunda Guerra Mundial hubieran ganado el eje nazifascista, la historia hubiera sido totalmente otra, seguramente. O si la Unión Soviética hubiera ganado la Guerra Fría, bueno, la humanidad hubiera tenido otro destino. Pero bueno, Estados Unidos está cumpliendo un poco el papel que tuvieron los imperios de la antigüedad, el Imperio Romano, ¿no? Que fue la gran construcción política de la antigüedad, donde, por cierto, a la gente de esa época prefería vivir dentro del Imperio Romano que fuera el Imperio Romano. Luego, en el caso de Latinoamérica, aquí hay otra paradoja, ¿no? Porque aquí hay un sentimiento, por lo menos en las élites intelectuales y políticas, históricamente anti-yanqui, ¿no? Anti-gringo. Sí. Pero yo creo que es cuando uno ve estas caravanas que recorren Centroamérica para llegar a cruzar el Río Grande, yo creo que es una cachetada a Latinoamérica, porque son los desamparados latinoamericanos yendo a la tierra prometida. Entonces, la gente cuando vota, de verdad vota con los pies. Cuando no le gusta un gobierno, cuando se siente mal con un país, sí. Mira, o sea, los saldos migratorios son una señal clara de cómo le va un país. Venezuela, por ejemplo, durante varias décadas, fue un país que atraía migrantes de todas partes del mundo. Sí. De hecho, ustedes que han trabajado en sectores populares, muchos de los barrios de Caracas fueron fundados por gente que venía de Colombia, sí, Ecuador, de Perú, de las islas del Caribe, ¿no? Que se establecieron ahí. O sea, Venezuela tenía los problemas. Yo que como historiador he hecho trabajo de investigación, tú revisas, por ejemplo, los medios, la prensa, los años 70 y 80, y tú ves que las quejas contra los inmigrantes, que hoy en día hay en Perú y hay en Chile, las tenían en Venezuela contra los inmigrantes que venían. O sea, pasa que el ciclo se cambió. Y cuando el país le empezó a ir mal, bueno, la gente se empezó a ir. Muchas sociedades han pasado por esto. España pasó por esto después de la guerra. Ahora es al revés. Es decir, los países siempre van a tener problemas, pero una señal de cómo le está yendo a la sociedad es si recibe o no, o si recibe migrantes o expulsa a su población, porque nadie va a un país a pasarla mal. Bueno, yo creo que ese es un aspecto y que va a tener un impacto, insisto, para bien o para mal. No hago juicio moral, no hago pronóstico, pero va a tener un impacto en lo que va a ocurrir con Venezuela y con América Latina, que es precisamente la reafirmación de la hegemonía estadounidense. Vamos a ver cómo Trump
hace uso de ella. Yo lo veo con cierto aprensión, ¿no? Escepticismo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, es una moneda al aire. Es una moneda al aire, exactamente. Y luego hay otro tema, yo trabajo con muchos temas de latinoamericanos, que es un tema que tenemos en América Latina, y ustedes que son políticos jóvenes, los animo a que lo investiguen, le hagan seguimiento, porque la principal amenaza que tiene la democracia latinoamericana hoy en día es el narcotráfico, que se está metiendo en todos los países. Sí. Y recientemente está atacando a los países pequeños que hasta ahora eran muy seguros, muy tranquilos. Ecuador, el narcotráfico lo tomó en cuestión de 5 o 7 años. Sí. En Costa Rica ya se empiezan a meter, ya en Uruguay se empiezan a escuchar cosas. Hay naciones grandes que tienen recursos o que tienen muchos años luchando con este tema que han creado ciertos anticuerpos. Colombia, por ejemplo. Pero en estos momentos en México hay una crisis terrible de inseguridad. Y ya desde los partidos republicanos ya dicen unas cosas como tener acciones militares contra los carteles del narcotráfico dentro del territorio mexicano. A mí me impresionó el otro día usando TikTok. Me apareció unos mexicanos haciendo publicidad a unos carros blindados que estaban vendiendo. Sí. No sé si lo... Sí, sí, cómo no. Bueno, unos carros, pero unos carros de guerra, pues. Unos carros con ¿sabes? ¿Sabes? No tenía armas, pero está diseñado para que alguien saliera por la parte de arriba y tuviera una ametralladora para sacar una pistola por al lado. O sea, le estaban vendiendo armas al narcotráfico. A la gente. No, carros al narcotráfico, pero lo disfrazaban como que este es el perfecto carro que puedes tener para llevar a tu hijo al colegio. Sí, para tu trabajo y tu vida al colegio. Y era un carro completamente diseñado para una organización criminal. Claro. Y yo dije, wow, esta sociedad está llegando a estos niveles que ya públicamente puedes ver eso. Vi eso con mucha preocupación, claramente. Sí, esto está atacando a todos los países de la región. Y con el tema de Trump, creo que se ha generado mucha expectativa, pero también, ¿cómo lo ves en función a ya él gobernó? Estuvo de 2016 a 2020, creo que fue su primer periodo. Entonces, bueno, también ya hay una muestra de cómo fue su gobierno y cómo fueron sus políticas internacionales y cómo se mantuvo también el tablero. Sí. Bueno, pero también en esa entrevista que se hizo viral, que tú tuviste, yo la vi y tú decías algo que me gustó mucho, que es que Trump es el primer presidente de los Estados Unidos que llega al poder sin haber tenido otros cargos en la administración pública previamente o haber tenido un rol fundamental en la sociedad más allá de un reality show. De su rol como empresario. Y que le tocó experimentar esos primeros años de gobierno, bueno, adaptarse a cómo es el liderazgo. Bueno, político. Si ven el video de cuando Obama lo recibe en la Casa Blanca, o sea, Trump estaba como pajarito en grama. Claro, él no pensaba que iba a ganar. Okay. Lo que a uno le ha llegado después es que el esposo de Ivanka y 2 más le dijeron no, en tal y tal estado, porque él ganó, creo que no fueron... La diferencia fueron 60,000 votos en 3 contados de 3 estados. O sea, él ganó de manera inesperada. Bueno, se ve en la Casa Blanca sin ninguna experiencia, sin ningún equipo. De hecho, creo que habían que nombrar como 5,000 personas y él solamente llenó 1,500. De modo que mucha gente venía de la administración Obama. Es decir, él tardó mucho tiempo. Él no tenía una política clara, no tenía equipos consolidados. Entonces, bueno, esos 4 años se le fueron. El ejemplo fue lo que pasó aquí en Venezuela, donde él no sabía qué hacer, no conocía el tema. Era una situación extraña, particularmente extraña en Venezuela, porque el presidente de la Asamblea, la oposición decía que el presidente elegía. Bueno, había todo un enredo y luego le cayó encima la pandemia. La pandemia, sí. Bueno, la historia, las circunstancias, el destino le ha dado una segunda oportunidad. Viene, como parece ser, con un equipo más consolidado, hombre que ya tiene 78 años. Como decíamos anteriormente, sobrevivió un atentado. Hay que ver cómo eso impacta psicológicamente en un individuo. Esa cosa que se siente como llamado por el destino a cumplir una misión, ¿no? Eso también podría estar pesando ahí. Y bueno, viene como repotenciado. O sea, Trump 2.0. De hecho, el impacto que está teniendo en la política internacional es muy distinto al que tuvo cuando ganó en el año 16. El año 16 era una sorpresa. Ahora todo el mundo, bueno, este tipo como que viene en serio. Y fíjate tú, la cadena de acontecimientos, ¿no? El efecto mariposa, el efecto dominó que está ocurriendo en todo el mundo. Por ejemplo, Netanyahu
Israel estaba como acosada, acorralado, y bueno, Netanyahu al día siguiente dijo, bueno, ahora sí, aquí nadie me para, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y por supuesto la derecha europea se va a sentir, se siente, ¿no? También Guapo y apoyada. guapa y apoyada. A Milei le Ajá. cayó, o sea, Milei es el tipo con Pero se más fue, buena no. suerte de la historia, ¿no? Le Había cayó terminado de ese ganar regalo billete en un también. avión en Estados Unidos. Y así por donde tú te vayas viendo, está el impacto político. Ahora, ¿cómo va a ser uso de eso y qué efecto va a tener en Venezuela? Yo le decía que lo veo con aprensión, porque yo creo que un error que cometería el liderazgo opositor venezolano es pensar que Trump va a venir a resolverle los problemas. Totalmente de Ese acuerdo. pues tú no sabes en qué momento Trump se pone de acuerdo con Maduro y te dejó guindado a la brocha. Eso puede ocurrir. Que Maduro después un escenario. de haber ganado el gobierno sacó una comunicación tendiendo la mano que antes Es más, te voy a recordar una cosa. ¿Tú sabes cuál fue el primer presidente, no voy a decir del mundo, no me consta, pero el primer presidente de América que condenó el atentado a Trump? Adivinen, adivinador. El compañero Nicolás Maduro. O sea, ellos Sí. son locos, pero no son tontos. Sí. Bueno, ven la posibilidad de una Establecer negociación más puente. pragmática. Claro. Pero yo estoy de acuerdo contigo, que la solución de los problemas de los venezolanos no va a venir de otro país. O sea, no Sí podemos- necesitamos ayuda y apoyo de otros, pero la solución tiene que ser nuestra, pues. Sí, bueno, pero no lo digo incluso por una cuestión de principista. Bueno, somos venezolanos y todo, no, sino que tú no puedes apostar todo a un actor externo que va a actuar de acuerdo a sus propios Intereses, claro. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. A lo mejor Se alinean. ocurre una situación inesperada y eso termina siendo la salida. ¿Quién sabe? Eso podría ocurrir. Fíjate tú cómo la administración Biden ya de salida está cambiando, está haciendo las cosas que no había hecho después del 28 de julio, ¿no? Y ya están amenazando con que ya está el run de que le pueden retirar la licencia, sí. a Chevron, cosa que se supone que iba a ocurrir con Trump. Entonces tú no puedes apostar a que, pero es una realidad, es un hecho. Yo creo que nosotros vamos, en mi escenario, es que nosotros vamos a repetir algo parecido al acuerdo de Barbados, pero con esteroides, al estilo Trump. O sea, con la pistola sobre la Aquí mesa tiene- y vas a... Aquí para mí la solución pasa por una negociación, tiene que ocurrir una negociación. Yo siento que quienes están en el poder perdieron una gran oportunidad, y tú también lo decías en esa entrevista, de entenderse con una persona como Edmundo González Urrutia, que al venir de una carrera diplomática, es una persona que, digamos, por su propia formación académica y a lo que ha dedicado su vida completa, es un tipo de tender puentes, conciliador, de construir consenso. Y yo creo que pensando en la transición y que ellos se pudieran quedar activos políticamente hacia el futuro, era muy importante hacerlo, o sigue siendo muy importante hacerlo con una figura como ese. Yo creo que ellos decidieron optar por la peor opción incluso para ellos, Sí. porque hubiera sido muy elegante de repente aceptar lo que todo el mundo sabe que ocurrió el 28 de julio y decir, bueno, ok, ¿cómo nos reorganizamos para volver a acceder al poder en el futuro? Pero no que quedamos aniquilados y decidieron meterse por un camino Permíteme de todo o nada. desarrollar un poquito ese aspecto, porque claro, tampoco sabemos las circunstancias de ellos internos y de Maduro. No sabemos si Maduro es prisionero de otras fuerzas que no le permitieron hacer. Eso es también una posibilidad Una que alguna probabilidad, gente claro. ha asomado. Luego el hecho de que, bueno, Maduro llegó por una circunstancia. Maduro sacó la presidencia literalmente en una caja de conflé. Sí. Eso fue una decisión que se tomó en La Habana. Sí. Él no era el de los líderes más importantes del chavismo, de un líder destacado del PSUV. Lo pusieron ahí. Él fue el candidato tapa del chavismo, ¿no? Totalmente. El presidente Chávez se murió, todo lo demás. Él se quedó y a partir de ahí él ha ido maniobrando para quedarse, pero en el chavismo, en el PSUV, nunca nadie dijo que Maduro se iba a quedar ahí por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, él también se está yendo de vivo con la gente que está dentro y ellos lo saben. Entonces, salir del poder es quedar fuera del juego político. Entonces, lo que está haciendo es, por las razones que sean, de mi punto de vista, es arrastrar
a todo lo que quedaba del PSUV y el chavismo en su propia debacle política. Entonces están todos como amarrados en la misma circunstancia. Sí, recientemente le preguntaban al presidente Petro de Colombia si él iba a asistir a la juramentación en Venezuela, y él obviamente evitó hablar de eso porque Sí. además como que el Congreso allá le está exigiendo eso. Pero dio una frase que a mí me gustó mucho, que él dijo, mira, yo desde la época que estaba en la guerrilla y mi movimiento, siempre he sido un seguidor de Bolívar, y a Bolívar cuando se le planteó quedarse en el poder, él declinó por ser un demócrata o por creer en la democracia. Y él dijo, yo no soy de los que se enamoran ni que necesitan el poder para siempre. Eso es muy dañino, y obviamente está refiriéndose a Nicolás Maduro, pues está refiriéndose al caso venezolano, y esos casos a mí me sorprenden porque incluso en la región ellos van perdiendo aliados naturales que han tenido durante todos estos años. Bueno, imagínense ustedes cómo va a ser vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? ¿Cómo va a ser la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, que es el escenario más probable? Bueno, ahí las estrellas de ese día van a ser Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. De acuerdo. Ese va a ser la reunión mundial de autócratas. Probablemente venga el de Bielorrusia, Lukashenko. Putin, por supuesto, no va a venir. Al-Assad no puede venir porque lo tumbaron. Tal vez se venga la presidenta de Honduras, que nadie sabe cómo se llama. Xiomara. Sí, nadie sabe. Entonces, que un presidente electo democráticamente, por más críticas que tú le tengas, venga a retratarse en ese grupo. Sí. Y luego, aquí hay una figura que ha surgido en todo esto, que yo creo que es como la imagen de la nueva izquierda latinoamericana hacia futuro, que es Gabriel Boric. Sí. Que tampoco le ha ido muy bien en su En gobierno, su propio país. pero ha tomado un curso intensivo de políticas públicas en Chile, y se ha dejado llevar un poco por su sentido, su sentido de decencia, que ha sido muy propio de la política chilena por mucho tiempo. Se ha ido moderando hacia el centro. Tengo entendido que se acercó mucho el expresidente Lagos. Entonces, bueno, él llegó con la idea también de hacer una revolución estudiantil y todo lo demás, pero una vez en el poder se dio cuenta que las realidades son totalmente distintas. Entonces, pareciera ser, por lo que uno sigue la política chilena, que Gabriel Boric no va a salir tan mal como amenazaba al principio, y se ha convertido en una referencia en América Latina. Y fíjate que uno de los presidentes más odiados y más insultados por el aparato de desinformación y propaganda de acá es él. Bueno, es que ha sido muy solidario con la causa democrática venezolana, ¿no? Sí. Creo que yo por lo menos estoy agradecido con la manera en la que él se ha solidarizado con quienes queremos democracia en Venezuela. Sí, sí. Y con quienes están allá, ¿no? Porque también todos estos países han recibido migrantes, y Claro. hay cientos de miles de personas, de venezolanos en Chile, que tampoco es fácil para esas personas que emigraron a adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo país. Bueno, lo que pasa es que este movimiento poblacional de venezolanos es la oleada de migración más grande que ha ocurrido en menos tiempo en toda la historia del continente. Wow, eso es increíble. Eso nunca había pasado. Demasiado doloroso eso, ¿no? Entonces, es fácil decirlo, claro, pero entonces es muy doloroso. el trauma la marca que eso deja en una sociedad, y eso es lo que yo pienso que el grupo que desgobierna Venezuela pues no ha entendido. Ellos están en su burbuja, en su élite, ¿no? De sus privilegios, aislados de la realidad nacional, y no se han dado cuenta del cambio que ha ocurrido en el país. Y quién sabe si las posturas del mismo Lula o Petro, si no existiera el factor migración venezolana, serían más condescendientes, más cercanas a Maduro. Pero como también saben que lo que ocurre aquí les afecta directamente a ellos en la frontera, bueno, sienten que el problema venezolano hay que solucionarlo sí o sí, más allá de que el que está hoy en el poder es mi aliado natural político, que probablemente sería. Yo en el caso de Brasil, yo metería ahí o sea, estoy de acuerdo contigo, pero yo le metería otro elemento, ¿no? Que yo en el programa, era con Vladimir. Ajá, con Vladimir, se lo sí. comentaba Vladimir. Vamos a imaginarnos que esto se quedó así, ¿no? El 28 de julio, bueno, buenas elecciones, es evidente lo que ocurrió. Toda América Latina, bueno, nos los calamos. O sea, el día de mañana, Milei, Dios no lo quiera, que tiene una minoría ínfima del Congreso, dio un autogolpe y cerró el Congreso. ¿Quién le dice que no lo puede hacer después que Maduro hizo lo que hizo en Venezuela? Sí, después de ese precedente. Sí.
Bernardo Arévalo el año pasado en Guatemala No lo querían dejar. no lo querían dejar tomar posesión. Sí. Pasa que Estados Unidos amenazó con aplicar sanciones en caso de Guatemala. En Brasil hay una investigación porque 2 generales dicen que Bolsonaro en una reunión dijo, bueno, ¿y qué tal si no le entregamos el poder a Lula, que se paseó por esa posición? Hay una investigación judicial abierta. De hecho, a Bolsonaro lo inhabilitaron Sí. por las protestas que ocurrieron en Brasil a la toma de los 3 poderes, ¿no? En enero del año 23. Entonces, bueno, mira, el autoritarismo es la espada que recorre América Latina. Entonces, claro, los países, si nosotros vemos que un país latinoamericano importante ocurra una cosa tan descarada, el día de mañana, ¿quién impide que eso ocurra en otra parte? Pues si Maduro lo hizo, pues no lo puedo hacer yo. Sí. Es que a veces uno... Ese es el efecto de demostración. Claro, pero digo, además uno está como que tan metido en la realidad de lo que vivimos que a veces uno no le da la mente para pensar en todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Sino yo veo mis problemas. Bueno, tú hoy para llegar aquí a grabar te retrasaste pues estuviste 20 horas sin electricidad. Sí. Esa es la realidad a la que nos exponemos hoy quienes vivimos en Venezuela. Digamos, los servicios públicos completamente colapsados, la calidad de vida muy deteriorada, el dinero no alcanza para nada. Entonces a veces uno está demasiado metido en esa realidad y no te alcanza la vista para ver más allá. Cuando cae el agua en el tanque, te alegras, ¿no? Te da una gran Exacto. satisfacción. Llegó la luz y sientes, te emocionas. ¿no? Te emocionas, cosas que en otro país No es normal, pero claro, normal. cuando te da la posibilidad de levantar la mirada un poco más allá y dices, bueno, es que aquí hay una situación que es mucho más allá de lo que nosotros vivimos en nuestras propias fronteras. Y por eso yo coincido contigo en que lo que ocurrió el 28 de julio es algo que es irreversible, ¿no? Porque eso no solamente lo sabemos todos los venezolanos, incluso los que apoyaron a Maduro ese día, que acompañaron como testigos en los centros electorales, saben lo que pasó, sino que también gracias al extraordinario trabajo que se hizo de conseguir la mayoría o casi la totalidad de las actas, la comunidad internacional también puede saber realmente lo que pasó y como me decía un amigo recientemente, me decía, bueno, el 10 de enero puede ser que no seguramente quién fue realmente el presidente electo, pero el que seguramente no va a tener cómo demostrar que ganó, porque no lo ha podido hacer hasta ahora y en los días que quedan de aquí al 10 de enero tampoco creo que lo hagan porque es evidente para todo el mundo que eso no pasó. Entonces nos decía Alonso Moleiro en uno de los episodios que tuvimos que el 28 de julio cristalizó el descontento popular y para mí eso también es un tema irreversible y eso es lo que a mí me hace mantenerme con esperanza hacia el futuro del país. Yo no deposito mi esperanza en una fecha. Yo digo, bueno, el 10 de enero sí, puede ser que Maduro seguramente es lo más probable, pero para mí no se trata de un día, sino se trata de un proceso y creo que más temprano que tarde nosotros vamos a lograr una transición hacia la democracia porque es el gran deseo de cambio que tiene todo el país y por más represión. Recientemente detuvieron un gran amigo, a Jesús Armas, que espero que lo liberen. En el momento que estamos grabando este episodio todavía no se desconoce su paradero, o sea, no se sabe ni siquiera dónde está. Pero por más represión, por más ataques, por más humillación, por más golpes que le den a los venezolanos, creo que esa llama de libertad, de querer justicia, de querer tener una vida digna, de querer vivir en democracia, no la pueden apagar. Eso no tiene cómo pararlo. Eso, como le dijo, va a seguir ahora. La pregunta es, ¿qué puede hacer la oposición para acelerar ese proceso? ¿No? Sí. Creo que aquí la oposición lo que tiene que evitar a toda costa es la tentación de dividirse. Empezó una cacería de brujas que si yo soy más opositor que tú no hablas de autoritarismo, sino que hablas de conflicto, entonces nos empezamos a pelear, se empieza la oposición a pelear por cuestiones hasta... De semántica. De semántica, subalterna. La oposición tiene que hacer un esfuerzo de unidad. ¿Y no sientes que la oposición, uno, está un poco atada de manos con la mayoría de su dirigencia en el exilio o en la clandestinidad? Y los pocos que no, bueno, también ahorita vienen, que ya Maduro habló ayer o antes de ayer, hablaba del tema de las elecciones a la asamblea, a los alcaldes, a los gobernadores, que eso sin duda alguna va a ser también otro gran divisor de la coalición opositora. Bueno, sí, la oposición tiene una situación muy complicada, muy difícil, ¿no? Por razones obvias, pero tiene una gran carta en su mano,
que tiene la mayoría. Sí. Lo que tiene que hacer es uso de esa mayoría. ¿Cómo hace uso de esa Hacerla mayoría? valer. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo la hace valer una y otra vez en un proceso de seguir desgastándolo? Entonces, bueno, hay que ver en qué condiciones, por ejemplo, ese va a ser un tema, ¿no? Que ya empieza a dividir si vas o no vas, cómo vas a ir, si el 28 te robaron, o vas a ir otra vez, qué riñón tienes tú, ¿no? Sí. Pero yo digo que si te abren una rendija, la tienes que usar y hacer uso de tu mayoría. Ahora, la que tiene esa arma en la mano es María Corina. Sí. Claro. Esa es la realidad. Cualquier estrategia que no vaya en sintonía con lo Mira. que proponga María Corina va a estar ya con Sí. un gran promo en el ala y en capacidad de poder convocar a esa mayoría a lo que proponga. Bueno, mira, si aquí se registra un partido que se llame Pupu, una tarjeta, y María Corina llama a votar por esa en las regionales, 3, 4, 5 millones de personas van y votan por eso. Si ya se está planteando eso y tal, no tengo... Y viceversa, no tengo, ¿no? Y no tengo, si llama que no hay también que participar, nadie va a votar. la abstención va a ser Brutal. probablemente la más grande que Brutal. hemos... Por supuesto, hay unos municipios que son muy opositores, que la gente no va a querer perder su alcalde y esa gente va a salir a votar. Pero yo no tengo idea si ya se está planteando eso, pero lo pego con lo que decíamos anteriormente, de no poner toda tu estrategia en manos de un tercero que tú no sabes al final del día si va a tomar una decisión en tu favor o no. ¿Qué tiene la oposición? La oposición que tiene son millones de votos. ¿No? Lo que tiene es que es mayoría electoral. Ahora, el problema es que el gobierno lo sabe. Me imagino que lo sabe y va a tratar de evitar que eso ocurra y eso le sigue enredando todavía mucho más el papagayo. Entonces, lo que tienes que evitar, desde mi modesto punto de vista, por supuesto es muy fácil hablar cuando uno no está metido en medio del ruedo ni te están buscando, toco madera, es convertirte en un factor de unidad, evitar, porque bueno, aquí hay mucha gente que no necesariamente es el opositor tradicional, gran cantidad de esas personas que salieron a protestar, millones de personas que salieron a votar, seguramente en el pasado votaron por Chávez. Seguramente, claro. ¿No? Y hay muchos es la factores única ahí. manera de que eso haya Sí. cambiado. Esa Yo mayoría. siempre pongo mucho el ejemplo del Partido Comunista de Venezuela. Yo que no soy comunista. El Partido Comunista de Venezuela no apoyó, no es parte de la plataforma unitaria, no apoyó a Juan Guaidó, pero el secretario general, que era diputado, era el único diputado opositor en esta asamblea. Sí. Tanto que le judicializaron el partido. La única voz disidente. Trataron de inscribir un candidato por una tarjeta evangélica y no los dejaron. A Manuel Isidro Molina, creo. O sea, yo no tengo ninguna duda. Y bueno, los camaradas también son un grupito pequeño, pues un grupo, pero tienen un poder simbólico. Están atrincherados ahí en San Martín, en Cantaclaro, y de ahí los sacarán muertos, porque ellos son como una secta. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que ellos son un factor adverso a Maduro, que tiene grandes diferencias ideológicas con la que tiene el liderazgo opositor, que es María Corina, sin lugar a dudas, pero tienen un mismo objetivo, que el pueblo venezolano tenga el derecho de elegir sus gobernantes libremente, de que gobierna a quien el pueblo venezolano eligió, o sea, que se restablezcan los mecanismos de la democracia. Y así como, por ejemplo, bueno, hay otros partidos, otras organizaciones que no han sido parte de la plataforma unitaria, estoy pensando en el MAS, estoy pensando en Unión de Progreso de Eduardo Fernández, estoy pensando en Puente de Irán Gaviria, a los que les cancelaron la tarjeta. Sí. También son factores de oposición. Entonces tú tienes que sumar a todo el que tú puedas sumar. E incluso ahí hay un movimiento del chavismo disidente, bueno, que se está moviendo y se está organizando, porque también son víctimas de esta deriva autoritaria. Entonces, esto es el juego, el de librito, el clásico de librito que tienes que hace cualquier oposición que está en la circunstancia venezolana. En este caso, insisto, la oposición tiene una ventaja enorme, tiene una cantidad que ya demostró que es mayoría. Sí, incluso esa unidad va más allá de los políticos, ¿no? Claro. Una de las cosas que yo admiro, por ejemplo, en la generación del 28, cuando tú ves cada uno de los nombres, es que ahí habían poetas, escritores, personas que se dedicaron a la academia, empresarios y políticos. Y esos años de cuando se fundó cuando la democracia después de Pérez Jiménez, tú veías que era más allá de los políticos los que están apoyando todo lo que está ocurriendo. Movimientos de artistas, culturales, y hoy yo veo más o menos que
que ocurre lo mismo en el país. Sí. O sea, recientemente uno de los músicos, el músico actualmente venezolano más escuchado en el mundo, que es Danny Ocean, que tiene 19 millones de personas que mensualmente escuchan su música en las distintas plataformas, escribía en Twitter, nunca he tenido la oportunidad de presentarme en Venezuela. Pues tuve que emigrar, y a pesar de que hoy soy el músico venezolano, digamos, con más fama, con más alcance, nunca he tenido la oportunidad, y el día que hay un cambio político, ese día yo voy a ser el primero en estar ahí para hacer un concierto gratis. Y como ese sueño, yo digo, es que ahí uno empieza a ver bandas musicales, artistas, o sea, es toda la sociedad desde lo más amplio espectro que uno pueda pensar, apoyando este gran deseo. Y creo que la unidad también hay que mantenerla en esas instancias, no solo los partidos. Siempre hay que tratar de ser lo más realista posible, ¿no? Porque también estamos hablando de seres humanos y, bueno, están las pasiones humanas de por medio y todo lo demás. Como a mí me apasiona la historia, aprovecho comentarles que tampoco hay que romantizarlo, ¿no? Okay. Es decir, esa gente que en el 58, bueno, se unieron para darle una oportunidad a la democracia y nos dieron el periodo más largo de democracia y libertades que ha tenido este país, pero previamente a eso hubo 30 años de lucha política, donde se pelearon, se dividieron, se persiguieron unos a otros, tuvieron grandísimas diferencias. Y después se volvieron a pelear después y también tuvieron diferencias. Eso es natural entre los seres humanos. Eso tampoco hay que dramatizarlo. Eso es así. Pero creo que en este momento, en esta circunstancia, es clarísimo, ¿no? Que la oposición venezolana, o sea, el campo democrático venezolano, todos los que aspiran a que se restablezca un régimen de libertades públicas con un gobierno bajo el consentimiento de sus ciudadanos, que tienen un mismo propósito, bueno, se unan en ese objetivo. Y más adelante, el pueblo venezolano decidirá libremente cuál es su destino, y que los que ganen sean respetados y no persigan a los que perdieron, y que los que perdieron tengan oportunidad en el futuro de ser mayoría y gobernar, pues. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. No, a ustedes por la oportunidad. Este episodio creo que ha sido una muy buena reflexión. Estoy seguro esto es exactamente, creo yo, lo que los seguidores que nos comentaban que quería que vinieras estaban buscando, y creo que tanto Andrés como yo disfrutamos mucho esta conversación. Es que esta conversación, por lo menos a mí a nivel personal, se me hace muy útil para ir formando criterios, ¿no? Sí. Porque a veces, como tú decías, con un aparato de desinformación tan grande que hay en el país, a veces es fácil que uno pierda el juicio, porque hay tantas cosas ocurriendo que... Pero fíjense cómo tenemos años con ese aparato de desinformación, y la gente cómo actuó de manera tan clara el 28 de julio. O sea, el venezolano está muy claro. Y aquí hay un tema también que no pude mencionar. O sea, el gobierno no le cree nada al gobierno. Sí. Nada de lo que venga el venezolano lo cree. Piensa exactamente todo lo contrario. Sí. Y la gente ya desconfía. Yo creo que la gente está mucho más clara de lo que nosotros no. Hay un tuit famoso de Luis Carlos Díaz que puso: el gobierno siempre miente, no importa cuándo leas este mensaje. Yo he retuiteado ese mensaje como 3 veces. Se convirtió en un lema nacional. Sí, como que en distintos momentos. Lo escribió hace 8 años y todavía es demasiado vigente, porque lamentablemente es así, pues. Entonces, pues, esto acompaña que si María Corina y El Mundo están peleados, que si en la oposición, eso la gente lo que quiere aquí es un cambio de gobierno, y lo que tú explicabas muy bien, ¿no? Que tengamos un régimen de libertades públicas, que el país se empiece a recuperar, que la gente que se fue empiece a regresar. Porque mira, Venezuela fue una ilusión, fue un sueño muy bonito durante mucho tiempo. Mira, uno de los mejores países para vivir en la historia humana, en cualquier época de la historia humana, fue la Venezuela, la segunda mitad del siglo XX. Uno de los mejores sitios para... Mira, el primer país del mundo que erradicó la malaria fue Venezuela. Porque aquí llegaban barcos cargados de italianos, de españoles, de portugueses, porque se venía gente de Colombia, de Perú, de las otras partes de América Latina, lo que decíamos anteriormente. Después dio un salto enorme. Cometió errores, tuvo fallas. Ninguna democracia es perfecta. Suiza debe tener problemas. Noruega seguro que tiene problemas. Todos los países tienen problemas. Y sí, ciertamente, a partir en el último cuarto del siglo XX, el país empezó a decaer, empezó a tener muchos problemas económicos. La élite política del momento no supo gestionar
esa crisis y bueno, llegamos a esto, porque por supuesto Chávez no llegó de Marte, gratis, pues, sí, fue producto de unas circunstancias concretas, pero esa cosa que mucha gente repite, éramos felices pero no lo sabíamos. Se plantea el venezolano, tiene algo de cierto y eso todavía sigue ahí. Y fíjate que ha pasado de una generación a otra, porque bueno, hay unas generaciones como yo viví un pedacito de la Venezuela del siglo XX, no la pude disfrutar como mi generación anterior. Seguramente ustedes Yo un la poco menos, recuerdan muy Gabo poco. creo que no la vivió. Pero muy poco. Yo soy 95. Mi hijo no ha conocido otra Venezuela que esta, pero esa ilusión de, oye, este es un país que de verdad vale la pena. Yo creo que esa ilusión por Venezuela no se ha perdido y por eso nosotros se aferran, y sobre todo los que se han ido, ¿no? Y comparan lo que ven con este país rochelero, bochinchero, ¿no? Alegre, ¿no? Sí. De tantas oportunidades, lo que le contaban sus padres, sus abuelos. La gente se aferra a eso y yo creo que eso es lo que mantiene vivo el espíritu nacional. Ese espíritu está ahí, pues hay que mantenerlo vivo y bueno, y tener esperanza que esto vamos a lograr hacer valer más temprano que tarde ese mandato que dio la gente el 28 de julio. Hay que seguir trabajando. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Un abrazo.